Nicolás Lantos. Bueno, les había prometido antes del corte que íbamos a mostrar el caminito con el cual se fue construyendo la operación que ahora está absolutamente desmantelada por la fiscal del caso, es decir, la primera fuente realmente confiable y oficial para saber qué es lo que está pasando, porque todas las anteriores en realidad lo que hacían era dar información que en el mejor de los casos estaba en el expediente, pero que al que no tenían habían tenido acceso de forma oficial, alguien les había contado, y en el peor de los casos ahora vamos a ver. Ayer, una de las primeras reacciones después de que se tomara estado público el caso y saliendo a primerear, obviamente, para explicar lo que había pasado, dio una nota el intendente en uso de las funciones en Lanús, Diego Kravetz, y en esa nota ya él, temprano a la mañana, decía que él sabía quiénes eran los culpables, con nombre, apellido y DNI. Escuchémoslo. De quiénes fueron. Te lo puedo... Mirá, no me animo a decirte, porque sé el nombre, sé el apellido y sé el DNI de los dos que fueron, porque no tengo ninguna duda de quiénes fueron. Voy a esperar un cachito que venga la policía, porque ahí le indicamos por dónde paran. Con lo cual calculo que en un ratito ya van a estar los dos aprendidos. Ok. A ver, Rolo. paran en 3 lugares, Jorge, paran en 3 lugares. Solamente en 3 lugares, no es que paran, ellos ranchean en 3 lugares. Sí. En un pasillo de Acuba 1 y en 2 pasillos de Acuba 2. Esos son los lugares donde se juntan y ranchean. Se quedan ahí, están horas, se drogan, después se espabilan un poco, salen, roban, vuelven, van a Capital, se roban la moto de Yuga, vuelven, y son siempre los mismos. Así que y le sacas la moto y tiene otra moto, y así, la justicia... Perdóname, Diego, ¿son menores? Son, a ver, hay de todo, porque tenés menores y tenés alguno que ya, que los conocimos de menores... Ahí lo escuchamos a Kravetz dando varias precisiones, pero primero dice, estoy seguro de quiénes son, los tengo identificados con nombre, apellido y DNI, dice que son 2, o sea, los 2 que se ven en las cámaras que están en la moto... y después cuando le empiezan a repreguntarse dice, bueno, hay algunos que son menores, otros que no, con lo cual evidentemente no tenía tan claro quién era. Un rato después de esa nota sale con un comunicado él, algo que es lógico para el intendente de un municipio donde pasa algo así, y en el comunicado, que empieza hablando de su experiencia como padre y demás, hace un repaso por su versión de los hechos. Da otro dato que después se demostró falso, que es que es trasladada al hospital Evita, donde fallece 20 minutos después de haber ingresado. En realidad estuvo 1 hora en el hospital, hay 1 hora, según el parte médico, entre que ingresa y fallece la chica. No sabemos por qué mintió esto, pero da cuenta de que miente. Y termina diciendo en el último párrafo que vemos ahí, en este mismo barrio hace un mes detuve un motochorro con mis propias manos que acechaba a los vecinos y yo todavía estoy dando declaraciones en la justicia. A ver, muchachos, si entendemos por dónde viene la realidad. Claramente un mensaje proselitista y donde además ahí Kravetz también de alguna manera da cuenta de cómo ve él su rol, ¿no? Como fiscal que le dice a los policías dónde ir a buscar a los culpables, y como policía que por mano propia va y los detiene. Algo absolutamente contrario al sistema legal argentino. Pero la gente se va acostumbrando a esas cosas, ¿no? Como cuando Morales en Jujuy dice, bueno, yo metí preso a Milagro, yo ahora voy a cambiar la Constitución, yo hago esto, ahora en un ratito te la cambio, ¿no te gustó la Constitución? Ahora me siento un rato y te la cambio. Y es peligrosísimo porque los procedimientos legales, esos que a muchos comunicadores no les gustan porque los consideran garantistas, en realidad lo que hacen es evitar que suceda algo que podría haber sucedido si Kravetz se llevaba la suya, que es que un chico inocente de 14 años termine pagando por un crimen que no cometió. Un rato después de estos comunicados empezaron a aparecer en todos los medios la noticia de que había sido un chico de 14 años el responsable de la muerte de Morena. Y si vemos las distintas coberturas vamos a encontrar una coincidencia. Acá vemos a La Nación primero. El chico de 14 años que según fuentes de la Municipalidad de Lanús habría confesado el crimen de Morena Domínguez, había sido detenido, Como es menor de edad inimputable, fue liberado de la comisaría. El episodio incluyó la aprehensión de la diputada nacional y referente del Movimiento de los Trabajadores de Juan Grabois, Natalia
Saracho. Entonces, están diciendo que el culpable es este chico de 14 años, que es el mismo que había estado en un episodio en febrero con Saracho, que recordemos, Saracho intervino porque el chico que ya estaba detenido lo estaban cagando a patadas entre 4 policías. Se lo llevaron detenidos a los 2. Lo que ayer contaban los periodistas opositores era que lo estaban queriendo detener y Saracho había intervenido para que no lo detengan. Y que como estaba libre, porque Saracho intervino, entonces después mató a la chica. Esa es la historia que armaron. Veamos la segunda crónica que salió ayer al mediodía, en este caso de Infobae, donde dice: fuentes de la Municipalidad de Lanús informaron que el joven habría confesado ser una de las 2 personas que iba a bordo de la moto desde donde atacaron a Morena. El otro está identificado y es buscado. Ahora, de nuevo, la seguridad... Todo, ¿no? Primero, siempre la fuente de Lanús y después el potencial. Estás hablando de un asesinato y pones una habría. Y de un nene de 14 años. ¿O confesaste o no confesaste? ¿Cómo es que habría confesado? De un asesinato y de un nene de 14 años. Porque de nuevo, acá estamos hablando del diario más antiguo, con más historia de la Argentina, ¿no? Sí. Y en el tercer caso, Diario Popular, para ver también otra óptica, fuentes de la municipalidad informaron que el joven de 14 años habría confesado ser una de las 2 personas que estaba Qué fuerte. arriba de la moto. ¿Sí? Esto tiene un siguiente paso, que es cuando salta a las redes, donde un periodista de La Nación, no un anónimo, no un troll, sino un periodista de La Nación, en un tuit levanta esta historia y directamente ya pone en primer plano a Saracho. ¿Sí? A ver si tenemos el tuit para repasar, donde se puede ver cómo este periodista de La Nación toma esta noticia que estaba metida dentro de una nota, en un portal, lo iban a ver muchos, pero no tantos, y la lleva a las redes, que es donde empieza a hacer su multiplicación, tanto de manera espontánea, orgánica, por el interés que tenía el caso, como a través de los mecanismos automatizados que ya sabemos con los que cuenta todos los sectores políticos, pero particularmente la oposición. Por eso el enojo, la rabia de Grabois ayer, que tenía 2 cosas. El dolor de que había matado a la hija de un compañero, que es el padre de Morena, y lo estaban involucrando a ellos. Sí. Acá vemos el tuit. Uno de los motochorros identificados y detenidos por la muerte es Marcelo Álvarez. Ya ahí se olvida del condicional que utiliza cuando redacta la nota, porque se envalentona en Twitter. Y aparte totales Twitter. El mismo que la diputada nacional Natalia Saracho quiso evitar que detuvieran en Villa Fiorito la policía que lo perseguía desde Lanús en abril. Todo el tuit es mentira. Sí, hasta la fecha, porque fue en febrero el caso, no fue en abril. Tiene 7.600 me gusta. Sí. Sí, y 735.000 reproducciones. 3/4 de millones de personas vieron ese tuit. ¿Y cómo se completa la operación? ¿Cómo se llama? Daniel Vidota. Ok. ¿Y cómo se completa la operación? Bueno, con otra de las usinas de trolls de Juntos por el Cambio, que hacen los memes y demás, y que al ratito publicaban el siguiente flyer en Twitter. La diputada que defendió al asesino de la nena de 11 años está en la lista de Massa y Kicillof. Y el nombre de Saracho marcado en el 8º lugar de la lista de Unión por la Patria este domingo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Es decir, qué maquinaria que tienen en las cuentas, ¿no? Porque fíjate cómo armaron el cartel, Sí, todo. en 2 minutos ya te regaron las redes de una mentira. pero además, insisto en esto, trataron de fraguar la participación de un nene de 14 años en un asesinato para sacar unos pocos votos. Te digo la verdad, si no estuviéramos, no lo digo por mí, si querés saco al destape, si no hubiera otros periodistas que cumplen su función, se lo llevan en cara, lo dejan 50 años adentro. Pero mira, te digo algo más, Roberto, para que entendamos la gravedad de la situación. Circularon en las redes videos filmados en la comisaría donde estaban detenidos los 2 mayores que están detenidos por el coso, horrorosos, con otros presos gritándoles cosas, amenazándolos, diciéndoles, bueno, ya sabemos. Matanena, le decían, claro. Exactamente. Sí, horrible. Imagínate si metían una noche un pibe de 14 años en un lugar así. Está bien, se supone que al tener 14 años va a un lugar diferenciado, no lo mezclan con mayores, se supone. Y tampoco es que los lugares donde hay en guarda menores de edad son una panacea. Es un horror esto, es un horror. Es un horror. Y sé que es difícil decirlo, pero este chico de 14 años también fue una víctima ayer. Y no una víctima del sistema, no una víctima de la sociedad. Y más allá Bueno, de que en este caso probablemente una formaba víctima parte del periodismo. de una banda delincuente, porque evidentemente tenía esos vínculos y demás. Pero fue una víctima del periodismo, de Diego Kravetz, de Néstor Grindetti y
y de quienes trataron de fraguar su participación en un homicidio solamente para sacar un poco de provecho político de un caso horroroso. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Es una mierda el periodismo que hay, ¿eh? Es una mierda. Y la verdad, son periodistas de mierda porque son gente de mierda. Porque vos tenés que... El periodista, como todos opinamos, y tiene una función eminentemente moral. Desde un lugar inmoral podés hacer cualquier chanchada, ¿no? Y un periodismo vil genera una sociedad envilecida. No es una frase mía, no me acuerdo, es de algún periodista más importante. Y la verdad que lo es, porque después escuchás a esa gente que le pide a Burga, tenés que hacer limpieza y matarlos a todos y qué sé yo, ¿no? Cuando al contrario deberías tener más cuidado. Cuando vos te dicen, la verdad, a mí, que además no soy un especialista en estas cosas, tengo que salir al aire. Para hablar de eso ya tengo una carga, ya me empieza a doler la espalda, decir que, no, a ver si digo algo incorrecto, qué sé yo, el cuidado que uno tiene que tener, porque acaban de asesinar a una menor, y los tipos premeditadamente mintieron durante todo el día. Te digo más, Roberto, ¿ya cuánto pasaron? 2 horas desde que el fiscal desmintió todo esto. Entrás en Clarín y el título principal es lo que dijo Kicillof sobre lo que había dicho Bernie. Entrás en La Nación y el título principal es la conmoción en la despedida de esta chica. Entrás en Infobae y el título principal también tiene que ver con esto y con el cruce que escuchábamos entre Kravitz y Tenenbaum. No aparece, el único dato oficial que hay hoy en día sobre la causa, que es el de la fiscal, no aparece en ningún lado. 735.000 personas vieron el tuit de Vilota de ayer. ¿Cuántos van a ver el único dato oficial que hay sobre la causa? Sí, y además se da la particularidad, cronológicamente hablando, de que ayer, esto ocurrió 8:30 de la mañana, muere Morena, todavía... Cerca de las 10 de la mañana estaba confirmado que se estaba mandando la información de que hoy se iba a hacer el cierre de campaña de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti en Lanús. Al ver que empezó a tener impacto mediático, cancelan ese acto, ¿sí? Y empiezan a cancelarse el resto de los eventos planificados para el cierre de campaña. Pero Diego Kravitz sale a dar las primeras declaraciones al mediodía. O sea, habían pasado 4 horas o menos, tal vez, del acontecimiento, y él no solamente ya tenía identificados, según sus propias palabras que escuchábamos recién, quiénes eran los delincuentes, sino dijo, los voy a ir a buscar yo mismo, ¿sí? Al mediodía, cuando todavía no había ningún tipo de dato certero ni investigación desarrollada. Lo decía la fiscal recién, una investigación lleva un montón de tiempo, ¿sí? Y de hecho, después, si te fijas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y lo planteaba Bernie acá ayer, hasta las 4:30 de la tarde, no salió a plantear ningún tipo de postura hasta no tener bien en claro quiénes eran las personas involucradas. Bueno, ¿qué se intentó hacer? ¿Por qué ese apuro, no? Por ganar la agenda mediática, probablemente. ¿Por qué? Porque después las réplicas nunca aparecen en los medios de comunicación. Las correcciones aparecen muy perdidas, chiquititas, en alguna página lejana, ¿sí? De un diario escrito, o muy abajo en una página web, o simplemente no tienen tantos retweets en las redes sociales. De hecho, Carla y Nico, lo que estás diciendo, digamos, del título de Infobae, digamos, del cruce de Ernesto y de Kravitz, tiene que ver con la verdad que acaba de decirnos la fiscal a nosotros y que se lo dijo a él. Porque él decía que le daba vergüenza cómo había encaranchado con meter el nombre de Natalia Saracho en el tema. Pero eso en el título no está. No está en el título. Y hablando también de utilización política, por último, estoy tratando de confirmarlo, pero tengo entendido que en la Cámara de Diputados el PRO ya se está moviendo para tratar un proyecto de baja de edad de imputabilidad. Sí, hay para que se trate en la comisión. Se maneja en una realidad paralela, ¿eh? Absolutamente. O sea, los menores no tuvieron nada que ver, igual lo van a usar. Absolutamente. Sí. Qué fuerte. Dale, ahí venimos.